Ayúdame, hermano, lloré mientras tropezaba con su casa en una noche helada de invierno. Mi ropa estaba rota y hecha pedazos. Casi no me daba calor. Me encontré con la casa de mi hermano en medio de esa noche fría, sosteniendo a un bebé en mis brazos. Ayúdame, hermano, lloré. Él se quedó sin palabras al verme tan cambiado y frágil, vestido solo con una camisa rota y descalza. ¿Qué diablos pasó?, preguntó rápido, metiéndome a la casa y calentando la habitación. El bebé, envuelto en mi chaqueta, estaba profundamente dormido, pero yo no dejaba de temblar. ¿Quién le hizo esto a mi preciosa hermanita?, murmuró mi hermano entre dientes apretados. Sara, todo va a estar bien ahora. Al escuchar la voz suave de mi hermano, sentí una ola de alivio, como si todas mis fuerzas se hubieran ido de mi cuerpo. Mi nombre es Sara, tengo 27 años, soy ama de casa y tengo un hijo pequeño. Antes era enfermera hasta que Jack, el hijo del director del hospital, me propuso matrimonio. Jack era amable y bueno en su trabajo, y eso me atrajo al principio. Tengo un hermano que es 5 años mayor que yo. Después de la trágica muerte de nuestros padres en un accidente automovilístico cuando yo tenía 4 años y él estaba en 3er grado, él se convirtió en mi protector. Nuestros padres murieron cuando su auto fue chocado de frente por un camión cuyo conductor se había quedado dormido. Mi mamá era enfermera y estaba trabajando hasta tarde. El accidente ocurrió cuando mi papá fue a recogerla. Antes de salir, mi papá le había dicho casualmente a mi hermano John: cuento contigo para cuidar de Sara. Esas palabras se quedaron grabadas en mi hermano, quien las tomó muy en serio y me ha protegido desde entonces. Nunca peleamos. Él siempre ha sido como un superhéroe para mí. Después del accidente, parecía que mi hermano y yo íbamos a ser enviados a hogares de acogida separados, pero nuestros abuelos paternos, con quienes no habíamos tenido mucho contacto hasta entonces, nos recibieron. Cuando conocí a nuestro abuelo por primera vez, su cabello blanco y su barba espesa lo hacían parecer un Santa Claus de un cuento. Al ver a John, murmuró: eres la viva imagen de tu padre. Creo que vi lágrimas en sus ojos. Nuestra abuela era una mujer muy amable que me abrazaba fuerte y lloraba. Pobre niña. Luego me enteré de que nuestro papá había tenido una pelea con nuestro abuelo y se había ido de casa, lo que fue como huir. Nuestro abuelo quería que siguiera con el negocio familiar, pero nuestro papá deseaba su libertad, y terminaron separándose en malos términos. John y yo nos mudamos a la casa de nuestros abuelos, que estaba en las montañas rurales. Nuestro abuelo, que era un famoso alfarero, hacía piezas tan conocidas que una sola taza de té podía venderse por miles de dólares. Gracias a esto, John y yo crecimos sin problemas económicos. Nuestro abuelo era terco, odiaba la deshonestidad y se dedicaba completamente a su trabajo. Mientras tanto, nuestra abuela era increíblemente cariñosa, aunque nuestros padres ya no estaban con nosotros. Bajo la cuidadosa mirada de nuestros abuelos, crecimos felices. John estudió en una universidad prestigiosa en la ciudad, y yo fui a la escuela de enfermería. Ambos tuvimos la oportunidad de seguir nuestros sueños. Sin embargo, cuando la salud de nuestra abuela empeoró, John regresó a casa desde la ciudad. Yo también quería regresar, pero como todavía era estudiante, John me desaconsejó. John siempre había estado interesado en el trabajo de nuestro abuelo, pero le dijeron firmemente que siguiera su propio camino, y eso lo llevó a la universidad. Nuestro abuelo se arrepentía de haber obligado a nuestro papá a seguir con el negocio familiar y no quería que sus nietos pasaran por la misma experiencia. Sin embargo, John insistió en que nuestro abuelo le enseñara cerámica. Era útil que la cerámica fuera una buena opción para él. Además, John destacaba en todo, en los estudios, en los deportes y era muy popular entre sus amigos. Era un verdadero héroe que cuidaba a nuestra abuela enferma mientras dominaba el arte de la cerámica. Mientras John aprendía el oficio de nuestro abuelo, yo me gradué de la escuela de enfermería y comencé a trabajar como enfermera. Fue entonces cuando Jack me propuso matrimonio y nos casamos. Tuvimos una boda hermosa, y lo que más recuerdo son las sonrisas alegres de John y nuestro abuelo. John llevó fotos de nuestros padres a la boda. Quiero que seas feliz, Sara, y que también lo sean mamá y papá, dijo, derramando lágrimas. Nuestra abuela estaba demasiado enferma para asistir. Lloró de alegría cuando vio el video de la ceremonia. Me sentía realmente bendecida con una gran familia. Dejé mi trabajo como enfermera y me mudé a la casa de mi esposo, Jack, y comencé a apoyarlo como ama de casa a tiempo completo. Tuvimos un hijo y Jack fue muy amable. Nuestra vida parecía ir muy bien y no podía imaginar los días difíciles que vendrían después de que mi abuela falleciera. Jack asistió al funeral conmigo y me consoló.
La decepción de nuestro abuelo fue tan grande que ni siquiera podía hablar con él. Mientras tanto, John seguía apoyando a nuestro abuelo y se sumergía cada vez más en la cerámica. Pasaron 6 meses. Ayúdame, hermano, lloré mientras corría hacia la casa de mi hermano en una noche helada de invierno, usando ropa rota y sosteniendo a un bebé en mis brazos. John se quedó sin palabras al ver cómo había cambiado. Estaba tan flaca y débil, solo con una camisa delgada y hecha jirones, y descalza. ¿Qué pasa?, preguntó rápidamente, dejándome entrar y calentando la habitación. El bebé, envuelto en mi abrigo, estaba profundamente dormido, pero yo no podía dejar de temblar. ¿Quién le hizo esto a mi querida hermana?, murmuró John, apretando los dientes. Sentí una ola de alivio, como si toda mi fuerza se hubiera ido. No quería preocupar a John ni a nuestro abuelo, pero no tuve más remedio que contarles lo que había pasado. Empecé a relatar lo que había ocurrido en la casa de mis suegros. Jack y yo habíamos estado viviendo juntos, pero por la preocupación de mis suegros de que yo descansara durante y después del embarazo, nos mudamos a su casa. Mis suegros se habían vuelto a casar. Parecían una familia genuinamente unida. Jack era el hijastro de mi suegra. Estaba feliz de que mi hijo y yo pudiéramos ser parte de esta familia. Mi suegro fue amable conmigo, diciéndome que me sintiera como en casa. Al no tener padre, su amabilidad era muy valiosa para mí. Sin embargo, a mi suegra no le gustó esto. «Estás coqueteando con mi esposo, ¿no eres una mujer repugnante?», empezó a decir, acosándome cuando mi suegro no estaba cerca. «Eres un niño sin educación, sin padres», se burló. No solo me maltrataba verbalmente, sino que también me hacía daño físico. Ponía alfileres en mi comida e incluso intentó empujarme escaleras abajo. Era una amenaza para mi vida. La familia de mi suegra tenía una gran reputación en el negocio minorista y administraba una importante cadena de grandes almacenes dirigida por su hermano. Sus antecedentes estaban muy alejados de los míos. «No puedes mezclarte con alguien que creció en la pobreza», dijo, mirándome con desprecio. Entonces surgió una situación que empeoró mis problemas debido a la falta de personal en el hospital. A menudo llamaban a una ex enfermera para que ayudara trabajando con mi esposo, Jack. Durante ese tiempo, noté algo inquietante. Jack, siendo el hijo del director del hospital, a menudo regañaba a las enfermeras. «Muévase, más rápido, sin razón, usted es una enfermera que recibe un sueldo. No afloje solo porque mi papá es indulgente. Una vez que yo esté a cargo del hospital, no seré tan indulgente. ¿Cuántas veces tengo que decirte que ordenes los suministros con anticipación? No son baratos. Y no aceptes encender la luz del hospital», les decía de manera tan irrazonable. Esos comentarios iban dirigidos a las enfermeras que estaban trabajando duro para los pacientes. «Jack, ¿no crees que estás siendo demasiado duro? Todos aquí están haciendo lo mejor que pueden», le dije. Esto no le gustó. Furioso porque lo había enfrentado, se salió de control. Desde entonces, Jack se volvió distante conmigo frente a las otras enfermeras. Esto también pudo haber sido influenciado por mi suegra, quien le había estado diciendo a Jack desde el principio que «eres demasiado blando con tu esposa, ella te da por sentado». Bueno, mi papá. Jack no podía ser abiertamente hostil o abusivo frente a él, pero luego mi suegro se enfermó gravemente y quedó postrado en cama cuando llovía a cántaros. Mi suegra aprovechó la oportunidad y me obligó a encargarme de todos los quehaceres, tratándome como a una ama de casa. Estaba muy ocupada cargando a mi hijo en la espalda, cocinando, lavando ropa y limpiando, incluso delante de mi suegro. Mi suegra comenzó a maltratarme, pero mi suegro debilitado no pudo detenerla. «Por favor, no le hables a Sarah así», decía él. «Aquí estás de nuevo defendiendo a esa mujer, y ni siquiera puedes hacer nada con tu cuerpo débil». «Oh, cómo desearía que te fueras», contestaba ella, lanzando veneno hacia mi suegro enfermo. Lo aguanté por el bien de mi hijo y mi suegro. El acoso empeoró. Las amas de casa no comen con la familia, solo comen las sobras después. Ella me dijo que estaba tan molesta que había perdido el apetito. Cuando me miré al espejo, me sorprendió ver mi reflejo demacrado y en mal estado. Mi esposo dijo: «Solo me casé contigo porque eras un poco atractiva, pero nunca pensé que te convertirías en una mujer tan lamentable. Me da mucha vergüenza que te vean conmigo». Me dijo que me mudara de nuestra habitación al almacén. Qué cruel puede ser la gente. Mi esposo y mi suegra también comenzaron a abusar verbalmente de mi hijo. «Claro que no es inteligente. Mira quién es su madre», decía mi suegro. «Su llanto constante es molesto. Haz que se calle ahora mismo», exigía mi esposo. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto. Decidí huir.
Mi única preocupación era mi suegro. Si yo no lo cuidaba, ¿quién lo haría? Pero mi suegro me dijo: no te preocupes por mí, Sara. Deberías escapar a la casa de tu hermano. Sacó varios billetes de $100 de debajo de su almohada y me los puso en la mano. Decidí huir. Con la ropa que llevaba, envolví a mi hijo en mi abrigo para mantenerlo abrigado. Salí corriendo. Tomé un taxi con el dinero que mi suegro me había dado y me dirigí a la casa de mi abuelo. Le conté toda la historia a mi abuelo y a mi hermano John, todos juntos. John, con una expresión de furia que nunca había visto antes, estaba sacudiendo el puño cerrado y me tranquilizó diciendo: lo has pasado mal, ¿verdad? Está bien, ahora relájate. Lloré con desesperación. Mi abuelo también murmuró: no puedo perdonar esto. Unos días después, dejé a mi hijo con mi abuelo y decidí regresar a la casa de mis suegros con John para recoger mis cosas que había dejado en un apuro. Sin decir una palabra, pensé que sería un problema si hacíamos un escándalo. Cuando llegamos a la casa de mis suegros, mi esposo murmuró con una mirada fría: finalmente volviste, ¿eh? John respondió calmadamente: mi hermana parece muy angustiada, así que la cuidaremos por un tiempo. Hoy vinimos a recoger algunas de sus pertenencias personales. Mi esposo replicó: me casé con ella, así que si no regresa, no habrá nadie para hacer las tareas del hogar. Eso es un gran problema para mí. Mi suegra despreció a John y dijo: te escuché haciendo cerámica. Debe ser una vida difícil. No, incluso si cuidas de mi nuera, será complicado para ti, ¿verdad? Por favor, mándala de regreso. También es un problema para nosotros. John apretó los puños. Era evidente que estaba tratando de controlar su enojo mientras pedíamos que nos devolvieran nuestras cosas. Nos llevaron a una sala de almacenamiento en la esquina del pasillo que servía como mi habitación. En la esquina de esa habitación estrecha había cajas de cartón y electrodomésticos viejos amontonados. Había algunas mudas de ropa para mí y mi hijo, pero no había aparatos de calefacción. Solo una manta delgada y un colchón viejo. John se quedó sin palabras al ver las duras condiciones en las que vivía. Cuando miró a mi suegra, ella dijo: el suegro dice que es aquí donde empujaste a mi querida hermana y a su hijo. Ella respondió que debería estar agradecida por tener una habitación y que solo era una ama de llaves. Quería salir de esa casa lo antes posible, pero me preocupaba mi padre. Cuando lo vi, me entregó algo en silencio y se disculpó con John por no poder protegerme durante esos días. Después de eso, hicimos los preparativos con mi abuelo y John. Me dirigí de nuevo a la casa de mis suegros, decidida a luchar por mi hijo. No podía seguir huyendo para siempre. Cuando llegamos, le entregué a mi esposo los papeles del divorcio. Él se quedó sorprendido por un momento, pero luego dijo que no pagaría la pensión alimenticia ni la manutención de los hijos, ya que yo había decidido irme. Puse una grabación de su madre menospreciándome y de él gritándome: esto es evidencia del abuso que he sufrido. Les informé que mi esposo y mi suegra parecían sorprendidos y me preguntaron cuándo grabé eso. Resultó que mi padre, mi suegro, había grabado todo en secreto para ayudarme. Me pasó la grabación discretamente cuando fui a recoger mis cosas unos días antes. John, que se había graduado de la Facultad de Derecho y había aprobado el examen de la abogacía mientras ayudaba a nuestro abuelo con su trabajo de cerámica, dijo: puedes divorciarte, ya que tu esposo es el culpable. John había estado practicando la abogacía para ayudar a los necesitados en nuestra comunidad y ahora prometió luchar por mí con todo su corazón. Mi suegro, en silla de ruedas, apareció y entregó los documentos de divorcio a mi suegra. También había grabado todos los abusos verbales que sufrí y estaba listo para divorciarme. Prefería vivir en un centro de atención a seguir viviendo con mi suegra. Al escuchar esto, mi suegra se echó a reír. Está bien, adelante, divórciate de mí. Regresaré a la casa de mi hermano y volveré a mi vida lujosa, dijo en ese momento. Mi abuelo hizo una llamada diciendo que iba a terminar cualquier contrato con una familia como esta. Resultó que los grandes almacenes regentados por el hermano de mi suegra estaban al borde de la quiebra. Él había estado tratando de conseguir un acuerdo para exhibir y vender la cerámica de mi famoso abuelo y estaba a punto de concretarlo. Entonces, recibió una llamada de ella, del hermano, el dueño de la tienda departamental. Cortando los lazos, mi suegra palideció y murmuró: eso es imposible. Se arrodilló. Finalmente pareció entender la situación y empezó a suplicar: por favor, perdónenme, estoy fuera de lugar. No tengo otro lugar a donde ir. Por favor, déjenme quedarme aquí. Sara, lo siento. Por favor, perdóname. No había forma de que pudiéramos perdonarla ahora.
Todos miramos fríamente a mi suegra que lloraba. Sin embargo, solo una persona todavía no parecía entender bien la situación. Era mi esposo. Me dijo que heredaría el hospital si quería divorciarme, pagará la pensión alimenticia y la manutención de los hijos, y se casará con alguien más joven y más guapa que yo. Pero entonces mi padre, mi suegro, dijo una sola frase. El hospital se vendió. Los ojos de mi esposo se abrieron en shock. Lo que en realidad Jack había querido decir, mi suegro había estado moviendo los hilos. Sal de aquí ahora mismo, le gritó mi suegro a su hijastro. La cara de mi esposo se puso blanca. Él no era legalmente adoptado por mi suegro, que en realidad era su padrastro, así que no tenía ningún derecho legal sobre los bienes de su padrastro. En cambio, yo había sido adoptada legalmente por mi suegro, quien me había cuidado muy bien. Mi esposo rápidamente cambió su tono, suplicándome una nueva oportunidad. Lo despedí fríamente. Después de eso, mi hijo y yo disfrutamos de la vida en la casa de mis abuelos. Ahora llora menos y pasa su tiempo jugando en la naturaleza, buscando flores e insectos. Mis suegros. Me divorcié y la grabación resultó crucial para demostrar la culpa de mi suegra. Según conocidos en común, mi suegra y mi exmarido viven ahora en un pequeño apartamento de alquiler. Sus intentos de conseguir nuevos trabajos no han ido bien y parece que solo tienen trabajos a medio tiempo. Sus días están llenos de peleas constantes, cada uno echándole la culpa al otro por su situación. Mi abuelo vive cómodamente en una residencia para mayores de alto nivel y mi hijo lo visita a menudo. Ion, como siempre, sigue trabajando con la cerámica bajo la guía de mi abuelo, el hermano de mi suegra, que no tuvo culpa de nada. Pudo hacer la exposición de cerámica en sus grandes almacenes. En la exposición, mi hermano conoció a una mujer encantadora que es fan de la cerámica, y empezaron a salir. Supongo que pronto tendré buenas noticias de él. Yo trabajo como enfermera en un hospital cerca de la casa de mi abuelo. Mi sueño siempre fue ser enfermera como mi madre y ahora me siento satisfecha cuidando a mis pacientes.